Hola a todos, bienvenidos a mis apuntes del IB, el podcast en donde convertimos el temario del bachillerato internacional en algo claro, estructurado y listo para sacar la máxima nota. En el episodio de hoy vamos a analizar la Segunda Guerra Mundial en su totalidad, desde el 1 de septiembre de 1939 hasta el 2 de septiembre de 1945. Veremos también la naturaleza de la guerra y, por supuesto, los efectos que tuvo en el planeta. Prepárate, porque esta guerra es probablemente una de las más sangrientas, dramáticas y decisivas de toda la historia contemporánea. Parte 1. El inicio de la guerra y la Blitzkrieg, 1939-1940. La guerra comienza el 1 de septiembre de 1939, cuando la Alemania nazi dirigida por Adolf Hitler invade Polonia. Lo que hace esta invasión tan impactante es la nueva forma de combatir utilizada por Alemania, la Blitzkrieg, o guerra relámpago. Esta táctica combinaba tanques Panzer, ataques aéreos de la Luftwaffe, infantería motorizada. El objetivo era romper rápidamente las defensas enemigas, rodear a los ejércitos y evitar una guerra de trincheras como la de la Primera Guerra Mundial. La estrategia funcionó perfectamente. Polonia fue derrotada en apenas semanas y el país fue dividido entre Alemania y la Unión Soviética según el pacto nazi-soviético. Ante esto, Francia y Reino Unido declararon la guerra a Alemania el 3 de septiembre de 1939. Había empezado oficialmente la Segunda Guerra Mundial. Parte 2. La Guerra Falsa y el colapso de Europa Occidental. Tras la caída de Polonia ocurre algo curioso. Durante varios meses prácticamente no pasa nada en el frente occidental. Este periodo se conoce como la Guerra Falsa. Mientras tanto, Francia confiaba en su sistema defensivo, la línea Maginot, una enorme red de fortificaciones en la frontera con Alemania. El problema era que Hitler no pensaba atacar directamente por ahí. En abril de 1940, Alemania invade Dinamarca y Noruega, asegurando rutas estratégicas para el hierro sueco. Y el 10 de mayo de 1940 comienza el gran golpe alemán. Alemania invade Países Bajos y Bélgica, rodeando las defensas francesas y avanzando a través del bosque de las Ardenas, que los franceses creían imposible de atravesar. En solo 6 semanas, el ejército alemán alcanza el Canal de la Mancha. Europa Occidental colapsa. Parte 3. Dunkerque y la caída de Francia. Las tropas británicas y francesas quedan atrapadas en la costa. Aquí ocurre uno de los episodios más famosos de la guerra, la Operación Dinamo. Entre mayo y junio de 1940, cientos de barcos militares y civiles evacúan más de 300.000 soldados desde las playas de Dunkerque. Aunque se perdieron enormes cantidades de armamento, la evacuación permitió salvar al ejército británico. Sin embargo, Francia no tuvo tanta suerte. En junio de 1940, París cayó en manos alemanas y Francia firmó el armisticio. Alemania dominaba gran parte de Europa. Parte 4. La batalla de Gran Bretaña. Tras la caída de Francia, Alemania esperaba que Reino Unido aceptara la paz, pero el nuevo primer ministro Winston Churchill se negó rotundamente. Hitler entonces preparó la invasión de Inglaterra, la Operación León Marino. Antes de invadir, Alemania necesitaba controlar el cielo. Así comenzó la batalla de Gran Bretaña en 1940. Durante meses, la Luftwaffe bombardeó aeródromos y ciudades británicas. Londres sufrió intensos ataques conocidos como el Blitz. Sin embargo, Reino Unido resistió, gracias a varios factores. El uso del radar, la inteligencia ultra que descifraba códigos alemanes, cazas eficaces como el Spitfire y el Hurricane. Fue la primera gran derrota estratégica de Hitler. Parte 5. La invasión de la Unión Soviética. Tras fracasar en derrotar a Gran Bretaña, Hitler decidió atacar a su enemigo ideológico principal, el comunismo. El 22 de junio de 1941, Alemania lanzó la Operación Barbarroja, la mayor invasión militar de la historia. Más de 3 millones de soldados alemanes atacaron la Unión Soviética en 3 frentes: norte, Leningrado; centro, Moscú; sur, Ucrania y el Cáucaso. Al principio, el avance alemán fue devastador. Millones de soldados soviéticos fueron capturados y ciudades enteras quedaron rodeadas. Pero Alemania cometió varios errores graves. Subestimó el tamaño y la capacidad industrial soviética. Sus líneas de suministro se extendieron demasiado, no estaba preparada para el invierno ruso. Cuando llegó el invierno de 1941, el avance alemán se detuvo. Parte 6. La guerra se vuelve mundial.
Mientras tanto, el conflicto se estaba extendiendo por todo el mundo. Italia, dirigida por Benito Mussolini, abrió nuevos frentes en norte de África, los Balcanes, el Mediterráneo. Tras los fracasos italianos, Alemania tuvo que intervenir enviando al Erwin Rommel y su Afrika Korps. Pero el evento que realmente globalizó la guerra ocurrió el 7 de diciembre de 1941. Japón atacó la base naval estadounidense de Pearl Harbor. Estados Unidos entró oficialmente en la guerra. En pocos meses Japón conquistó Filipinas, Malasia, Hong Kong, Birmania, las Indias Orientales holandesas. El imperio japonés creó entonces la llamada esfera de coprosperidad de la Gran Asia Oriental. Parte 7. 1942. El punto de inflexión de la guerra. Hasta 1941 parecía que el eje estaba ganando, pero 1942 cambió todo. 3 batallas marcaron el punto de inflexión global. Stalingrado, Europa. En 1942, Alemania intentó capturar los campos petrolíferos del Cáucaso. La batalla clave fue la batalla de Stalingrado. Tras meses de combates brutales en la ciudad, el ejército soviético rodeó a las fuerzas alemanas. En febrero de 1943, el ejército alemán se rindió. Fue la primera gran derrota irreversible de Alemania. El Alamein. En el norte de África, los británicos liderados por Bernard Montgomery derrotaron a Rommel en la segunda batalla del Alamein. Esto protegió el canal de Suez, permitió a los aliados iniciar la invasión del norte de África. Midway, Pacífico. En el Pacífico, Estados Unidos logró una victoria crucial en la batalla de Midway. Gracias al descifrado de códigos japoneses, la Marina estadounidense destruyó 4 portaaviones japoneses. Desde ese momento, Japón perdió la iniciativa estratégica. Parte 8. Campañas clave en Europa. La campaña italiana, 1943-1945. Tras el éxito aliado en el Alamein, las fuerzas británicas y estadounidenses pudieron desembarcar en Italia. 10 de julio de 1943, inicio de la ofensiva en Sicilia. Al cabo de 6 semanas, Sicilia estaba en manos aliadas, provocando la caída de Mussolini. En octubre, los aliados cruzaron a Salerno, Reggio y Taranto, capturando Nápoles. Italia firmó un armisticio y pasó al bando aliado, pero los alemanes defendieron férreamente la península, retrasando la conquista de Roma hasta junio de 1944 y el norte de Italia hasta abril de 1945. Impacto. Termina el fascismo en Italia y Alemania pierde a su aliado más importante. Se abren nuevas bases para bombardear Alemania y los Balcanes. Mantener a casi 70 divisiones alemanas en Italia permitió que el día D fuera más viable en Francia. En total, la campaña italiana costó más de 300.000 bajas aliadas y 434.000 alemanas, un verdadero trabajo brutal y prolongado. Operación Overlord. Día D, 6 de junio de 1944. La liberación de Francia comenzó con 326.000 tropas aliadas desembarcando en Normandía, respaldadas por 12.000 aviones, 4.000 barcos, puertos temporales Mulberry, oleoductos bajo el Canal de la Mancha. El secreto y el engaño, convencer a los alemanes de que la invasión sería en Calais, fueron cruciales. En pocas semanas se liberó gran parte del norte de Francia y en septiembre Bruselas y Amberes. A pesar de la resistencia alemana, su capacidad de reemplazar hombres y tanques estaba agotada. Rin cruzado en marzo de 1945. 30 de abril, suicidio de Hitler. 7 de mayo, rendición incondicional alemana. La campaña de bombardeos. Paralelamente, los aliados atacaron a Alemania por aire. USAF, bombardeos de precisión contra instalaciones industriales. RAF, bombardeo de áreas urbanas, con más de 350.000 civiles muertos. Ciudades como Hamburgo, Dresde y Leipzig fueron devastadas. La guerra aérea debilitó decisivamente a la Luftwaffe, que ya estaba casi agotada en 1944. Parte 9. ¿Cómo derrotaron los aliados a Alemania? Debilidades del eje. No eliminar a Gran Bretaña en 1941. Permitió usarla como base y desviar recursos alemanes. Invasión de la URSS, Operación Barbarroja. Alemania se enfrentó a un enemigo más grande en población, superficie y capacidad industrial. Declarar la guerra a Estados Unidos, subestimación total de su capacidad militar e industrial. Liderazgo de Hitler, decisiones personales desastrosas, Stalingrado, cohetes vía. Escasez de recursos, petróleo, caucho, algodón, fuerza laboral femenina incorporada tarde. Fortalezas aliadas, economía centralizada y masiva, URSS y UNIUS, capaz de producir más armamento que Alemania desde 1943.
Planificación logística superior, 18 miembros de apoyo por cada soldado estadounidense frente a 1 en Japón. Concentración del esfuerzo en derrotar primero a Alemania, 85% el esfuerzo de Estados Unidos. Bombardeo estratégico, coordinación de frentes y voluntad de ganar. La combinación de estos factores permitió a los aliados transformar recursos en poder de combate efectivo y avanzar hacia la victoria. Parte 10. Derrota de Japón en el Pacífico. Estrategia de salto de islas. Tras Midway 1942, Japón perdió la iniciativa. Estados Unidos empezó a recuperar territorio. Guadalcanal 1943-1944, primeras islas reconquistadas, Islas Gilbert y Marsh 43, Marianas, junio 1944, rutas de suministro japonés afectadas. Esta estrategia permitía acercarse a Japón mediante bases cada vez más cercanas. Batalla de Okinawa y Golfo de Leyte. Octubre de 1944, batalla naval más grande de la historia hasta entonces, cientos de barcos y aviones involucrados. Okinawa, 160.000 civiles muertos, 7.800 japoneses muertos, miles de bajas estadounidenses. Campaña de Birmania dirigida por Mountbatten, abierta ruta de suministros a China concluida en mayo de 1945. Bombardeos de Japón. Doolittle Raid, 1942. Bombardeo psicológico a Tokio, 16 bombarderos perdidos. Campaña con B-29 Superfortress, bombardeo de objetivos industriales y, posteriormente, incendiarios sobre ciudades de madera, devastando infraestructura y producción industrial. Parte 11. La naturaleza de la guerra terrestre. Uno de los rasgos más característicos de la guerra en tierra fue la Blitzkrieg, o guerra relámpago. Esta táctica fue desarrollada por la Alemania nazi bajo el liderazgo de Adolf Hitler y estaba inspirada en algunas lecciones aprendidas en la Primera Guerra Mundial. A diferencia de la guerra de trincheras de 1914-1918, la Segunda Guerra Mundial comenzó con una estrategia basada en velocidad, movilidad, sorpresa. La Blitzkrieg combinaba varias fuerzas militares al mismo tiempo: tanques, infantería motorizada, artillería, apoyo aéreo de la Luftwaffe. La táctica funcionaba así. Primero se lanzaban ataques aéreos para destruir aeródromos, comunicaciones y defensas. Después se desplegaban paracaidistas detrás de las líneas enemigas. Finalmente, los tanques y la infantería penetraban rápidamente en el frente enemigo. El objetivo era rodear a los ejércitos enemigos y destruirlos rápidamente, evitando una guerra larga. Este sistema permitió las rápidas victorias alemanas entre 1939 y 1941 en países como Polonia, Francia, Países Bajos, Bélgica. Sin embargo, la Blitzkrieg tenía limitaciones. Cuando Alemania lanzó la Operación Barbarroja contra la Unión Soviética en 1941, el tamaño del territorio soviético, el clima y la capacidad industrial del país hicieron imposible una victoria rápida. A partir de 1943, además, los aliados comenzaron a utilizar tácticas similares, combinando tanques, aviación y movilidad. Parte 12. La guerra en el mar. En el mar, la guerra cambió radicalmente respecto a conflictos anteriores. La batalla naval más importante en Europa fue la Batalla del Atlántico. Para Reino Unido, controlar el Atlántico era esencial, porque el país dependía de las importaciones para sobrevivir. Alemania intentó cortar esas rutas comerciales utilizando submarinos conocidos como U-boats. Entre 1940 y 1943, los submarinos alemanes hundieron miles de barcos aliados, amenazando seriamente el suministro de alimentos y materiales a Gran Bretaña. Sin embargo, los aliados desarrollaron varias innovaciones para derrotarlos: descifrado de códigos Enigma, radares y nuevas tecnologías de detección, escoltas navales y portaaviones, aviones de largo alcance. Para 1943, los aliados habían logrado controlar el Atlántico. Esta victoria fue crucial porque permitió preparar la invasión de Europa Occidental que culminaría en el desembarco de Normandía. Guerra en el Pacífico. En el Pacífico, la guerra naval estuvo dominada por portaaviones y aviación, más que por acorazados. El conflicto comenzó con el ataque japonés a Pearl Harbor en 1941. Sin embargo, Estados Unidos tenía una enorme capacidad industrial y tecnológica. Las batallas decisivas fueron: Batalla del Mar del Coral, Batalla de Midway. En Midway, Estados Unidos destruyó 4 portaaviones japoneses, lo que cambió el equilibrio naval en el Pacífico. Japón nunca logró recuperarse de esa pérdida. Parte 13. La guerra aérea.
Los aviones transformaron completamente la forma de hacer la guerra. Se utilizaron para apoyar a las tropas terrestres, atacar barcos y submarinos, transportar suministros, realizar reconocimiento fotográfico. Pero la mayor innovación fue el bombardeo estratégico. Este consistía en atacar ciudades, fábricas, infraestructuras, redes de transporte. El objetivo era destruir la capacidad industrial del enemigo y reducir la moral de la población civil. En Europa, los bombardeos alcanzaron ciudades como Londres, Berlín, Dresde. En respuesta, Alemania desarrolló armas como los misiles Bo-1 y Bo-2, aunque llegaron demasiado tarde para cambiar el curso de la guerra. El bombardeo en el Pacífico. El bombardeo estratégico alcanzó su nivel más devastador en Japón. A partir de 1944, la aviación estadounidense bombardeó ciudades japonesas utilizando bombas incendiarias. Un ejemplo fue el ataque a Tokio en marzo de 1945, donde murieron aproximadamente 80.000 personas. El punto culminante llegó cuando Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas sobre Hiroshima, Nagasaki. Tras estos ataques, Japón se rindió en agosto de 1945. Parte 14. Efectos de la guerra en Europa. Las consecuencias de la guerra fueron devastadoras. Se estima que murieron más de 50 millones de personas, la mayoría civiles. En países como Polonia se perdió aproximadamente 1/5 parte de la población. Además, millones de personas fueron desplazadas debido a deportaciones, expulsiones y cambios territoriales impulsados por Adolf Hitler y Joseph Stalin. Consecuencias económicas. Europa quedó devastada económicamente. Ciudades destruidas, infraestructuras arrasadas, industrias paralizadas, campos agrícolas dañados. En 1945, millones de europeos dependían de ayuda alimentaria. Para reconstruir Europa Occidental, Estados Unidos lanzó el Plan Marshall en 1948, proporcionando ayuda económica masiva y estabilizando las democracias occidentales. Cambios políticos y territoriales. Tras la guerra se produjeron importantes cambios políticos. Uno de los más significativos fue la división de Alemania en 2 estados, Alemania Occidental, Alemania Oriental. Además, Europa quedó dividida en 2 bloques ideológicos. Parte 15 de la Guerra Fría. Después de 1945, el poder mundial pasó de Europa a 2 superpotencias, Estados Unidos. Unión Soviética. Las tensiones entre ambos sistemas, capitalismo y comunismo, dieron lugar a la Guerra Fría. Europa quedó dividida entre el bloque occidental, apoyado por Estados Unidos, el bloque oriental, dominado por la Unión Soviética. En 1949 se creó la Alianza Militar Occidental OTAN, mientras que el bloque soviético formaría posteriormente el Pacto de Varsovia. Parte 16. Consecuencias en Asia. En Asia, el final de la guerra también provocó grandes cambios. Japón fue ocupado por Estados Unidos bajo el mando del general Douglas MacArthur, quien impulsó reformas democráticas y una nueva constitución pacifista. En 1951 se firmó el Tratado de San Francisco, que restableció la soberanía japonesa. Mientras tanto, en China, la guerra civil terminó con la victoria comunista de Mao Zedong en 1949, ampliando el enfrentamiento ideológico de la Guerra Fría a Asia. Parte 17. Otros efectos globales. La guerra produjo cambios globales importantes. Se celebraron juicios contra criminales de guerra, especialmente en los juicios de Nuremberg, donde líderes nazis fueron juzgados por crímenes contra la humanidad. En 1945 se creó la Organización de las Naciones Unidas, con el objetivo de evitar nuevos conflictos mundiales. El uso de armas nucleares marcó el inicio de la carrera armamentística nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Conclusión. La Segunda Guerra Mundial redefinió la manera de hacer la guerra con innovaciones como la Blitzkrieg, la guerra aérea y naval moderna y el uso de armas nucleares. Transformó el mapa político, económico y social del mundo. Alemania y Japón fueron derrotados tras errores estratégicos y la superioridad industrial y logística de los aliados, mientras que Europa quedó devastada y dependiente de ayuda internacional. A nivel global, la guerra sentó las bases de la Guerra Fría, impulsó la creación de instituciones como la ONU y marcó el inicio de la era nuclear, dejando profundas lecciones sobre los costos humanos y la necesidad de cooperación internacional para evitar conflictos de esta magnitud.